Damos comienzo ahora a la etapa lingüística. Esta etapa comienza alrededor de los 2 años de edad, aunque recuerda que hay peques que comienzan un poquito antes y otros peques que tardan un poquito más. Pero alrededor de los 2 años deberíamos encontrarnos que nuestro peque es capaz de emitir unas 50 palabras y comprender unas 150 palabras. Además, va a empezar ya a hacer pequeñas frases de 2 o más elementos. Primero, las frases que hará serán carentes de verbo. Serán frases del tipo mamá agua o papá más, ¿vale? Y poco a poco, a medida que vaya pasando de estos 2 años y vaya ya acercándose a los 2 y medio más o menos, empezará a hacer frases cada vez más largas, incluso será capaz de, pues contarnos sus pequeñas anécdotas de manera algo desestructurada, pero que nosotros le podamos entender. Es fácilmente entendible su lenguaje por las personas que le rodean habitualmente, pues la familia, los amigos. Puede hacer interacciones ya con otros niños de su edad, niños un poquito mayores y con adultos. Una vez ya llegados alrededor de los 3 años, ya serán capaces de contarnos cuentos que nosotros le hayamos contado previamente, ir haciendo voces de los personajes a medida que nosotros le vayamos contando un cuento, y si nosotros le dejamos, oye, pues ¿cómo haría el lobo? Y entonces a lo mejor sí que ponen esa voz, ¿no? Del lobo más feroz. Son capaces también pues de narrar las cosas que les han sucedido, aunque la temporalidad todavía sigue estando un poquito ahí. Lo que ha ocurrido hace ya más tiempo, si es capaz de saber que está en pasado y entonces te lo cuenta como tal, pero a lo mejor lo que ha ocurrido esta mañana te lo cuenta como si hubiese sido hace mucho tiempo. O te dice, mañana voy al parque y resulta que no va mañana, que va dentro de una semana, ¿no? Esas cosas de la temporalidad llegan un poquito más tarde, así que es comprensible que todavía les cueste. Pero sí que son capaces de responder a preguntas de dónde, cómo, cuándo, quién, por qué, ¿vale? Esas preguntas ya las dominan y saben responderlas con facilidad. Además, hacen uso de oraciones de 4 elementos e incluso más largas. Ya digo que son capaces de hacer pequeñas narraciones, sobre todo si son narraciones de cuentos que nosotros le hayamos contado anteriormente. Y son capaces de repetir sin problemas las palabras que les vayamos diciendo o las frases que les vayamos diciendo. Alrededor de los 4 años ya son capaces de prestar la atención mucho más, de manera más prolongada cuando les contamos un cuento. No hay que abreviarles el cuento porque ya son capaces de mantener la atención que les corresponde. Son capaces también pues de seguir conversaciones de adultos, de interaccionar con otros niños, de ellos tener su lenguaje espontáneo y idear lenguaje nuevo. Y pues básicamente ya están casi al mismo nivel casi de un adulto, obviamente pues dentro de su mundo de fantasía y de su lenguaje más infantil, pero no dista mucho su manera de estructurar una frase con la manera que tendría un adulto. Y entre los 5 y los 6 años ya le ponemos la guinda al pastel y esas frases que ya estaban correctamente estructuradas encima se pronuncian de manera adecuada, porque alrededor de los 5 y los 6 años ya es cuando han adquirido de manera correcta todos los fonemas o sonidos que componen su habla nativa. Entonces ya son capaces de hacer los sonidos más difíciles, en este caso del español, que sería la R doble. Y son capaces de comunicarse sin problema tanto con adultos como con niños de diferentes edades. Y pues te cuentan oraciones, te cuentan cuentos, te cuentan todo lo que se les pasa por la cabeza. Y comienzan ya a aprender pequeñas letras y a identificar el sonido de las letras con la grafía de las letras. Pero esto ya los peques que estén en escuela infantil o en cole, ya lo veréis que empiezan incluso algunos previamente, ¿vale? Aunque eso entraría para un tema de debate, que no es necesario iniciar tan pronto el lenguaje escrito. Pero
Nosotros aquí nos estamos centrando en el lenguaje oral y es a lo que vamos. Ya a los 6 años ya son capaces de tener conversaciones con un adulto, idear su propio lenguaje y además empiezan ya también con el lenguaje figurado, es decir, los dobles sentidos, las frases hechas ya las entienden y comienzan a entender los chistes y empieza la etapa en la que ellos también te quieren contar un chiste y empiezan con un chiste cortito y lo alargan como si fuera una historia interminable. Así que ya ves, esta es la etapa lingüística, la etapa de adquisición del lenguaje. Ya como te entenderás, la vamos a ir desarrollando hasta nuestra vida adulta, cada vez adquiriendo vocabulario nuevo, expresiones nuevas, haciendo un poco más complejas nuestra manera de estructurar el lenguaje, pero básicamente hasta los 6 años ya más o menos el nivel que vamos a mantener, sobre todo en lo que es la estructura de la frase, sujeto, verbo, predicado, ya está completamente adquirido. Así que hasta aquí la etapa de adquisición del lenguaje.